Curso de Sagrada Escritura, año tercero, Historia de Israel y Judá. Tema segundo, Geografía del creciente fértil. Antes de empezar la historia, tenemos que ver el núcleo geográfico principal para definirlo siquiera someramente, de modo que nos permita situar bien los acontecimientos que después vamos a narrar. Y empezamos a hablar de esta zona grande, amplia, del Oriente Medio, que ha dado en llamarse creciente fértil. Se entiende por creciente fértil la región comprendida entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Suez. A ver, así. Espero que lo estéis viendo bien. Es que está limitada al este por los montes Zagros y la meseta del Irán, al norte por los montes de Armenia, y al sur por el desierto siro-arábigo y también, el desierto sirio y el desierto arábigo, que son una unidad en realidad. Al oeste se encuentra el mar Mediterráneo y este terreno forma un arco, como veis aquí, una especie de, aquí veis una especie de herradura, ¿no? Pero más bien un creciente, una luna, media luna, ¿no? Y ese territorio es fértil y como tiene esa forma de media luna, se le llamó a la región el creciente fértil. Esta denominación, que la hizo Bristit, fue aceptada comúnmente y así es conocida hoy. Esta era la ruta que recorrían las caravanas que iban desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, que no podían atravesar el desierto. Aquí, si os dais cuenta, para ir desde el Golfo Pérsico hasta Egipto no se puede atravesar por el sitio lógico, que sería por abajo, ¿no? No se puede atravesar por ahí. ¿Por qué? Pues porque es desierto y las caravanas necesitan agua, necesitan alimentos, necesitan ciudades habitadas, necesitan todo lo que permite la vida. Y el desierto es un lugar inhóspito, ¿no? El desierto imponía, por tanto, unos límites infranqueables y, por tanto, había que caminar de un lado a otro siguiendo este recorrido, este arco. Eso fue la fortuna de esta zona, porque gracias a todo ese movimiento comercial, que implicó también luego movimiento de ejércitos, movimientos migratorios, gracias a todo eso, esta zona fue la cuna de las civilizaciones más antiguas que conocemos, junto con la de Egipto. En esta región, como digo, si le añadimos Egipto, se desarrolló la historia bíblica del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay que tener en cuenta también otras tierras que caen fuera de este marco, como lo son todas las que bordean el Mediterráneo, en especial la península de Anatolia o Asia Menor, los Balcanes e Italia. Pero es de eso ya, de esa zona del Mediterráneo oriental, pues no toca ahora hablar. Hablaremos cuando abordemos los temas relativos al Nuevo Testamento.
En el creciente fértil empezamos por distinguir la zona oriental que llamamos Mesopotamia. La palabra Mesopotamia significa entre ríos y se llama así a la tierra regada por los ríos Tigris y Éufrates. Es una depresión entre la meseta del Irán por el este y el desierto sirio-arábigo por el oeste, zona que comienza por el sur, en la zona de Mesopotamia, en el Golfo Pérsico, y sube, siguiendo el curso de los ríos a la inversa, hasta los montes de Armenia. En las estribaciones de estos montes nacen ambos ríos. Por el norte tenemos una llanura esteparia, pero cruzada por barrancos, valles estrechos y hondos, hasta que se llega a la cercanía de Babilonia, donde se abre en una llanura que tiene unos 600 kilómetros de longitud por 200 de anchura. El río Éufrates se forma a partir de dos afluentes que nacen en las montañas de Armenia y que se llaman el Karasú y el Murat. Estos dos ríos fluyen hacia el oeste. Estos dos ríos, fluyen hacia el oeste, como si fueran a desembocar en el mar Mediterráneo. Pero cuando se unen, giran hacia el este y luego hacia el sur, a través de profundos desfiladeros por la cordillera de Tauro. El curso del río Éufrates tiene unos 2.000 kilómetros y al sur forma numerosos meandros, porque como ya la tierra es llana, no tiene inclinación, el río circula haciendo grandes curvas, ¿verdad?, que llamamos meandros. Y es menos turbulento en general el río Éufrates que el río Tigris, porque tiene más amplitud y entonces es un río que circula con más lentitud, no tan agitado como el Tigris. Pero tiene un inconveniente y es que se desborda con facilidad y produce peligrosas inundaciones que llegan a ser catastróficas. El río Tigris, por el contrario, nace muy cerca, también arriba al norte, muy cerca de las fuentes del Éufrates, un poquito al sur, pero se dirige directamente hacia el sur y recorre un largo camino de 1.800 kilómetros. Como veis, es más corto, notablemente más corto que el Éufrates, fluyendo en general a gran velocidad. A lo largo de su curso, los cauces de ambos ríos se acercan a veces mucho, otras se separan, dejando en medio llanuras muy extensas. La parte norte, donde los ríos circulan generalmente más lejanos, es lo que llamamos la Alta Mesopotamia. Y en ella estuvo el núcleo de la antigua Asiria. Esta parte es una gran meseta que está regada fundamentalmente por el río Tigris, aunque el río Tigris riega poco porque va casi siempre hondo y en un cauce profundo, ¿no? Y la Baja Mesopotamia, por el contrario, va por un cauce más profundo. Perdonad, me estoy diciendo algunas cosas inexactas porque me pone nervioso, me han llamado por teléfono, como habéis visto. Salen avisos en el ordenador sin parar. Es a veces difícil concentrarse en lo que está uno realmente. Así que disculpadme un poco salir de lo que tenía que estar diciendo. Insisto, vamos a ver.
En la más alta Mesopotamia estuvo el núcleo de la antigua Asiria. Es una meseta regada por el río Tigris, ya que el Éufrates por esta parte permite poco los riegos al ir por barrancos profundos. A la altura de Bagdad, los dos ríos están a pocos kilómetros, pero luego se separan de nuevo, dejando en medio una llanura que ahora está regada por el Éufrates, ya que por aquí el que va en un barranco profundo es el río Tigris. La Baja Mesopotamia es la región donde se asentaron en la antigüedad los sumerios y los acadios. En el extremo sur, los ríos se unen formando un solo río llamado Shalt el Arab, que forma un gran delta cuyas aguas desembocan en el Golfo Pérsico, cerca de la ciudad de Basora, entre un magnífico paisaje de palmerales. Antiguamente el Golfo Pérsico penetraba hasta donde nace el Shatt el Arab, por lo que los ríos desembocaban separados. Vamos a ver si lo pongo en el centro. Aquí está. Fijaros, ahí donde pone Sumer y Ur y la raya tacha Basora, un poquito más arriba, ahí se juntan los ríos, como veis, en Basora mismo, y desde ahí baja un solo río, no le hagáis caso al afluente que tiene, que es Secarán, ¿no? Y el único río ya llega hasta el Golfo Pérsico, pero ese único río ahí en realidad es una madeja, es un conjunto de canales ya, ¿no? Un delta grande, un delta que va dejando muchos sedimentos y hace que el Golfo Pérsico vaya retrocediendo. Como antiguamente llegaba hasta cerca de Ur, el Golfo Pérsico, pues los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, pues desembocaban separados. El clima en la Baja Mesopotamia es muy extremado. Los inviernos son fríos, con temperaturas inferiores a los 0 grados, es decir, llega a helar. Y en los veranos, sin embargo, se alcanzan temperaturas cercanas a los 45 grados y me figuro que ahora incluso se superan. La lluvia es escasa y son frecuentes las tormentas de polvo ardiente que forman como una espesa niebla agobiante. Recuerdo de un amigo que ya falleció, Gonzalo Flor, que visitó esta zona, me contaba que en esta zona en verano es imposible estar, porque sobre todo para nosotros que no tenemos sitio donde meternos, ¿no? Y que cuando se forman estas tormentas de polvo, el ambiente se pone irrespirable e inaguantable, ¿no? La gente de allí tiene sus refugios, se refugian bien, están preparados, pero de todas maneras el clima es durísimo. Por el norte el clima es algo mejor, aunque los inviernos son mucho más fríos. Las crecidas del río son anuales y la inundación que viene del norte, lo digo todo del norte porque luego cuando hablamos de Egipto veremos que la inundación viene del sur. Los ríos Tigris y Éufrates circulan desde el norte hacia el sur, mientras que el río Nilo circula desde el sur hacia el norte. Y eso a los antiguos les llamaba mucho la atención. Pues bien, como las crecidas de los ríos son anuales y la crecida puede ser desbordante, hace falta controlarlas, las crecidas, para poder explotar agrícolamente el terreno. El control de las crecidas y la irrigación ordenada del terreno originó una civilización muy poderosa en la antigüedad. Los primeros pobladores de estas tierras desarrollaron hacia el quinto milenio antes de Cristo
unas técnicas básicas de riego que les permitieron cultivar frutas y cereales. También se dedicaron a la caza, a la pesca y pronto practicaron la ganadería. Los sumerios, en el cuarto milenio, ya trazaron una amplia red de canales de riego y unos diques que controlaban las crecidas. Sus técnicas continuaron muchos siglos después e hicieron a esta tierra habitable y fértil y rica. Un autor del que quería hablaros en esta clase, sabéis que quiero hablaros de algunos autores, que es este chico, este hombre, llamado Francesc Ramir Darder, que es un sacerdote diocesano de Palma de Mallorca, doctor en teología, profesor en Palma de Mallorca, donde también dirige un museo bíblico. Pues ha escrito este libro, ha escrito más, pero ha escrito este libro que se llama Mesopotamia y el Antiguo Testamento. Lo publicó Verbo Divino. Es un libro interesante, serio, bastante profundo y que merece la pena conocer. De todas maneras, es un libro para quien está ya bien iniciado en todos estos temas. Dice lo siguiente: aunque existieran plantas silvestres y animales salvajes que propiciaron el nacimiento de la agricultura y la ganadería, su domesticación constituyó una ardua tarea para el ser humano. Los sucesivos cruces entre especies para obtener vegetales rentables o animales eficientes supuso una tarea de milenios, no exenta de dificultades. Como hemos señalado, la carencia de minerales metálicos y de piedra adecuada para la construcción implicó la necesidad de abrir caminos hacia el exterior. Y de ahí nacieron las rutas caravaneras que bordeaban el desierto, cruzaban las montañas. También surgieron los astilleros para construir navíos que zarparan del Golfo y pequeñas embarcaciones para la navegación fluvial. La región mesopotámica la región mesopotámica requirió el ímprobo esfuerzo humano para convertirse en un lugar próspero. Pero fue precisamente la necesidad e intensidad de tal esfuerzo el agente que engendró la civilización. Las civilizaciones, también lo dice Toynbee, se generan normalmente en los lugares donde hay un reto, una dificultad grande para el desarrollo del ser humano, ¿no? En cambio, los lugares que son fértiles de por sí, que no ofrecen apenas retos, tampoco generan civilizaciones, porque la gente se conforma con lo que hay. Ciudades importantes de Mesopotamia. En Mesopotamia las ciudades más importantes desde el punto de vista bíblico fueron Ur de los caldeos, patria, a ver si pongo esto bien. Ya hemos visto antes varias veces Ur. Me gusta ponerlo en medio. Ahí. Está justo en el centro Ur, ¿lo veis? En el centro de la pantalla. Debajo de Sumer. Está a la orilla del Éufrates. Casi, ¿eh? Esa fue una ciudad muy, muy antigua que floreció. También voy a hablar solo de ella, pero también tendríamos que hablar de Larsa, que está más al norte, de Uruk, Nippur. Luego hablaremos de la otra, de Babilonia, sí que hablaremos. Y de Mari, que está, seguís para arriba, para arriba, para arriba, y ahora la pongo en el centro, Mari. ¿La veis? Bueno, pues ya digo Ur. Ur fue la patria de los antepasados de Abraham. Es una de las ciudades más antiguas y más importantes de la región en el periodo sumerio.
y en el periodo acadio también. Fue abandonada hacia el 300 a.C., o sea que tuvo una larguísima historia. Las excavaciones en Ur han devuelto a la luz muchas tablillas de arcilla escritas que nos enseñan mucho, no solo acerca de la lengua sumeria, sino de la forma de vida de aquella región. En esas tablillas, como digo, podemos aprender la historia de la Mesopotamia antigua. También son muy importantes allí en Ur las tumbas reales, que proceden del año 2500 a.C., en las que se han encontrado piezas de gran valor artístico. Son joyas de una belleza increíble. Las veremos cuando estudiemos algo de la arqueología. En concreto, en esas joyas siempre recuerdo un collar hecho de hojas de oro, en forma de laminitas de oro, de una delicadeza increíble. También allí estaba el zigurat, una torre escalonada que servía de templo a la ciudad. Zigurats hubo por toda la región, en todas las ciudades. Eran como pirámides escalonadas. También hablaremos de ellas en otro momento. Otra ciudad importante fue Babilonia. Las ruinas de Babilonia están muy cerca de Bagdad. En ella reinó en la antigüedad un rey llamado Hammurabi, que nos ha dejado un famoso código de leyes. Luego fue la capital del imperio neobabilónico, donde reinó Nabucodonosor, que llevó allí desterrados a los israelitas en el siglo VI a.C. En mi galería de personajes del Oriente Antiguo traté despacio de estos dos personajes, tanto de Hammurabi como de Nabucodonosor, que por otra parte es un personaje que ha dejado mucha huella en la literatura, también en la literatura occidental. Luego está Mari, que ya lo he señalado antes, que fue la capital de un imperio que desapareció violentamente porque Hammurabi precisamente invadió la ciudad y destruyó todo. Y la suerte que hemos tenido, vaya suerte, fue que al prenderle fuego al palacio, pues las tablillas de barro cocido que se hubieran deshecho de otra manera, se cocieron y ya hechas ladrillo, pues han conservado para nosotros muchísimos textos muy importantes para la historia de la región. También es importante Harán. Harán está más al norte. A ver, lo ponemos en el centro. Ahí está, ahora, ¿no? Ahora está en el centro. Pone Harán. Bueno, pues Harrán y Harán es la misma ciudad. Porque hay que mirar, pasa una cosa. Como estos nombres se escriben con alfabetos muy distintos de los nuestros, lo que importa es la pronunciación a la hora de transcribirlo. Y por eso veréis escrito Harrán con H, como habéis visto, con una sola R también, Harán. También lo veis con J, con dos R. Pero lo que importa es el sonido, Harán. Que está en la Alta Mesopotamia, en el lugar donde las caravanas ya tenían que girar hacia el sur. Allí se estableció Teraj, el padre de Abraham, y en ella vivió, por tanto, Abraham, que salió de ella cuando Dios lo llamó para que fuera a Canaán. Otra ciudad importante es Luzi, cercana al río Tigris. No sé si está en el mapa, me parece que no está. Sí, en este mapa recuerdo que no estaba, sí. Bueno, está cerca de
de Nínive más al norte. Bueno, estaba por donde pone Asiria, más al norte. A ver si lo veis. Creo, creo que no lo pusieron aquí en este mapa. Bueno, pero fue una ciudad importante. En ella se han encontrado también muchas tablillas escritas en las que son muy especialmente interesantes las relativas a leyes. Finalmente, Asur, la capital de los asirios, fue siempre la capital de Asiria, la capital religiosa de Asiria y la capital ideal de Asiria, aunque los reyes de Asiria no siempre vivieron allí. Sobre todo al final vivieron también en Nínive y en Jorsabad. Y así podemos hablar de Nínive. Nínive es la capital. Otra vez, seguimos con el mapa, donde pone Asiria, ¿lo veis? Asiria, a ver, vamos al centro, aquí, ahí. Asiria tiene al norte de Nínive, cerca del actual Mosul. Allí también estaba Nimrud, otra ciudad importante en la antigüedad. Y más al sur, Asur, o así, que fue la capital religiosa. Pero ya os digo que los últimos reyes asirios prefirieron crear unas capitales propias, crearon Nínive y Jorsabad, que tampoco está reflejada en el mapa. Lo podréis ver en otros mapas. Nínive fue la capital de Asiria, como digo, desde la época de Sennacherib hasta que cayó en manos de los babilonios en el año 612 a.C. Este hecho produjo una indescriptible alegría en las poblaciones oprimidas, como se puede ver cuando se lee al profeta Nahum. En la Biblia aparece como prototipo de ciudad malvada, que sin embargo fue morada de Tobías y que se convirtió por la predicación de Jonás. En su ruina se han descubierto bibliotecas enteras de tablillas de arcilla con innumerables inscripciones. Finalmente, Karkemich, ciudad cercana a Harán, que también tiene importancia porque, vámonos al centro, creo que está en el centro. No, ahora. Ahí. Está justo en el centro, encima de donde pone Harán. Está Karkemich, que fue muy importante porque allí fue donde los asirios fueron vencidos definitivamente. En el año 605 a.C. a manos de Nabucodonosor. En la parte oriental de Mesopotamia hay dos regiones que tenemos que tener también en cuenta. Son Elam y Persia. Elam está situado al este de Mesopotamia. Su capital fue Susa. También en ella se han encontrado importantes restos arqueológicos, entre ellos el famoso Código de Hammurabi, que no se escribió en Susa, pero que es un monumento, una piedra grande que los persas trasladaron a Susa como un documento de gran valor, que se lo llevaron allí. Ese también hablaré de ese documento, de ese código, también hablaremos en su lección correspondiente. Esta zona de Elam es una zona montañosa que se prolonga hacia el este en la meseta del Irán. La meseta de Irán estuvo habitada por los medos al norte y por los persas al sur. Los persas se hicieron con el imperio, aunque los griegos mantuvieron más bien el nombre de medos. De ahí el nombre de las guerras médicas, que son las guerras que los griegos tuvieron con los persas. No son las guerras de los boticarios contra los ambulatorios. Perdonad el chiste. Son las guerras médicas, son las guerras de los griegos contra los persas,
que tenían al norte los medos. Pues bien, la Persia tuvo mucha importancia porque formó un gran imperio que dominó a los judíos también y que a su vez cayó a manos de Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C. Se extiende desde el mar Caspio por el norte hasta el Océano Índico, por el Golfo Pérsico y por el Golfo de Omán y por el sur. En su mayor parte corresponde a la Persia histórica y limita al norte también con Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán y más al este con Afganistán y Pakistán. En cambio al oeste con Turquía, es decir, Anatolia y Mesopotamia. Es una meseta, Irán es una gran meseta, cuya altitud varía entre los 1000 y 1500 metros y está delimitada por dos sistemas montañosos que la rodean. Al este se encuentran los montes Elburz y que van paralelos a la orilla meridional del mar Caspio y tienen su máxima cumbre en un cono volcánico de Damavand, que ese sí es alto, tiene 5.670 metros. Mientras que la segunda cadena es de los montes Zagros, que en general son más bajos, ¿no? Pero tiene también algunos montes más destacados. El clima de Irán es continental, con fríos inviernos, veranos muy calurosos. Tiene una continua sequía. En poquísimas regiones se superan los 250 milímetros anuales. En líneas generales se puede establecer que el clima iraní es cálido en las costas del Golfo Pérsico, frío en la meseta central y templado en las comarcas montañosas y bastante agradable en las orillas del mar Caspio, donde hay balnearios importantes. Luego tenemos que hablar de Siria. Siguiendo la línea del creciente fértil hacia el oeste de Mesopotamia, nos encontramos con Siria. Siria, aquí en esta parte, ¿ves? Esta parte de Siria. Todo lo que pone Aram, los Amurru, veis la ciudad de Alepo, que sigue siendo una ciudad importante, mucho más al sur Damasco, y luego el Líbano, que es una prolongación de Siria, donde veis que está Tiro y Sidón, y más al sur Palestina. La mayor parte del territorio sirio está ocupado por una meseta también, que constituye el desierto sirio, que es la prolongación por el norte del desierto arábigo. Su altitud es de unos 500 metros, media, estamos hablando de altitud media, y alterna la estepa con el terreno propiamente desértico. Se trata de una región en la que abundan los wadis. Esta palabra wadi es una palabra árabe que designa un barranco. Todavía nosotros la usamos, esa palabra, mucho. Guadalquivir, Guadiana, Guadix, Guadalbullón, Guadi. Significa río aquí para nosotros, pero en este lenguaje geográfico, cuando hablamos de Oriente Medio, Guadi es un barranco. Un barranco que suele estar seco con un hilillo de agua, con algunos charcos, pero que cuando llueve puede llevar mucha agua. Por tanto, son cauces de régimen pluvial de carácter estacional, pero es importante que los wadis no tienen por qué tener salida al mar. Se agotan en el desierto, ¿no? Corre el agua hasta que se agota. Una cadena montañosa que no supera en general los 1000 metros de altura, digo en general,
La atraviesa de sudoeste a nordeste, porque en su parte sur hay unos conos volcánicos cuya máxima altitud es el Jebel Duruz de 1800 metros, ¿no? El doble. Pero bueno, aquí aparece otra palabra, Jebel, que significa monte. También lo usamos nosotros, ¿eh? Jabalcuz, Jab, ¿eh? Jabal quinto, y luego palabras mixtas, ¿no? Jabal carnero, Jabal caballo, en la zona de la sierra de Segura, ¿no? Jab o Jebel, monte. La costa occidental, sobre el Mediterráneo, es una zona de terreno llano y fértil que separa los montes antilíbanos de la cordillera de Jebel Ansarilla, que recorre el oeste del país en el sentido norte-sur y penetra en Turquía. Estas montañas, que también tienen unos 1000 metros de altura, están situadas entre la costa y el desierto. Y allí se forman la cordillera del Líbano, la del Antilíbano, ¿eh? Que están ahí se prolongan en Siria. Y en ello está el Monte Hermón, que es un monte de gran belleza, que lo admiraban los israelitas. Es una gran mole, ¿no? Como veis, el Monte Hermón. Aparece en los salmos, de gran belleza, de gran altura, la impresión de fortaleza, de grandeza, ¿no? Bueno, la red hidrográfica, el Monte Hermón tiene 2.800 metros. La red hidrográfica es exigua porque como hay poca lluvia, pues hay también pocos ríos. Y las altas temperaturas estivales hacen que los cauces se sequen en verano. En el desierto se hallan también aquí muchos wadis y existen algunos ríos que resisten el verano y mantienen su caudal todo el año, aunque claro, en verano disminuyen mucho su caudal. El río más importante es todavía el Éufrates por el norte, ¿verdad? En la parte norte, el Éufrates, cuando nace, que ya dijimos, el norte de Mesopotamia, se dirige hacia Siria. Penetra por el noroeste y recorre el norte del país hasta adentrarse en el actual Irak, en busca de su desembocadura en el Golfo Pérsico. Su principal afluente en el suelo sirio es el Jabur, y también, que es un río que también mantiene su caudal durante todo el año. Y hay que mencionar el río Oronte, que nace en el Líbano, fluye paralelo a la cordillera de Jebel Ansarilla, entra en Turquía y luego desemboca en el Mediterráneo. A orillas del Oronte se encontraba Antioquía de Siria o Antioquía sobre el Oronte, que es una ciudad que tuvo, como sabéis, mucha importancia en los orígenes del cristianismo. El clima está en función de la diferente orografía y de la influencia del mar. La costa tiene un clima mediterráneo, agradable. Ya la parte interior pues tiene climas más desérticos, más extremados, más difíciles. Tiene veranos demasiado cálidos. Por el contrario, en los inviernos hace mucho frío. Fijaros que toda esta zona en la que estamos viendo ahora, con todos estos problemas que ha habido de las guerras de los últimos tiempos, ¿no? Del Estado Islámico, en la que tanta gente ha sufrido, ¿no? Veíamos a la gente pasar unos fríos horribles, ¿no? En los inviernos. La vegetación es muy variada en la costa, pero en el interior es más pobre. Incluso llega a ser prácticamente nula. En Siria, ya he dicho que se prolonga hacia el sur, en el Líbano, que tiene bosques de cedro, había mucha caza en su tiempo, todavía por lo visto hay algo. Y un territorio que también era admirado por los israelitas por la madera que producía,
por la grandeza de los árboles, por su fertilidad, en definitiva también. En Siria tendríamos que hablar también de algunas ciudades como Ugarit. Ugarit actualmente se llama Ras Shamra y allí en esa ciudad de Ras Shamra, vámonos al centro, ahí está. Ugarit en el centro de la pantalla. Actualmente se llama Ras Shamra y en su ruina también se ha encontrado muchas tablillas escritas que nos han permitido conocer mucho de la literatura cananea, del lenguaje cananeo y que han ayudado mucho a conocer mejor la lengua hebrea bíblica. También está otra ciudad que es Hamat, ciudad situada estratégicamente más al norte, a la salida del valle que va entre el Líbano y el Antilíbano, y es una de las fronteras, según ideales, de la tierra prometida, desde Hamat hasta Beersheba, ¿no? Damasco, que sigue siendo la capital de Siria, es la capital principal de los reinos arameos, una ciudad que tuvo siempre mucha importancia por su situación privilegiada para las caravanas, ¿no? Y además por estar en un oasis rico y fértil que le permitió tener siempre muchos habitantes y adquirir bastante riqueza. Está en el límite del desierto, lugar de aprovisionamiento de caravanas. Es curioso que la Sagrada Escritura, en los libros de los reyes, casi se la considera parte de la tierra prometida. Y luego dos ciudades, Tiro y Sidón, que son dos puertos fenicios muy importantes. Fijaros que aquí teníamos que haber hablado de Fenicia, esa zona, ¿verdad? Ahí es la zona donde vivieron los fenicios, que los fenicios tenían ciudades independientes, pero de Tiro y de Sidón pues partieron muchos emigrantes, muchos colonizadores que fundaron ciudades por el Mediterráneo. La principal ciudad fundada por tirios fue Cartago. Luego de Cartago se fundó Cartagena. De los fenicios también fundaron Málaga, ¿no? Es decir, y sobre todo Cádiz, porque ya pasaron el estrecho de Gibraltar. Bueno, pues de las ciudades fenicias destacan Tiro y Sidón, ciudades riquísimas, porque esas sí que tenían un comercio tremendo y porque a ellas afluía el oro y afluía la riqueza de todo tipo, y porque además eran ciudades muy bien fortificadas. Los fenicios construían en islas muy cercanas a la costa, pero el mar les servía de foso que impedía a los invasores el acercarse. Eran ciudades, ya digo, muy ricas y además con una capacidad técnica muy importante. En el Nuevo Testamento obviamente aparecen como prototipos de riqueza y refinamiento. Y en el Nuevo Testamento son ciudades cananeas por cuyos territorios predicó el Señor. Bueno, con esto he intentado dibujar un poco el Oriente Medio, la geografía, hasta cierto punto de geografía. Ahí en los apuntes tenéis bastantes datos. De todo esto, quien quiera ampliar datos, tiene por cualquier sitio. Podéis meter en la Wikipedia, tenéis infinidad de datos sobre toda esta región. También hay
muchísima literatura escrita, muchas obras escritas, que se refieren a la época antigua y a la época actual. Pero bueno, aquí os he dado un pequeño resumen que os puede ser útil para ubicar y situar la historia que vamos a contar después. Nada más.